Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Denis Zambrano, médico residente de anatomía patológica. Estamos realizando en este caso un ateneo en el Hospital de Berisso, de La Plata. Vamos a presentar el tema del melanoma maligno enfocado netamente a nivel cutáneo. El melanoma maligno hay que tener primeramente claro lo que es en su definición. Tenemos que es una neoplasia maligna que se va a originar de los melanocitos epidérmicos, dérmicos o epitelio de otras mucosas. Cabe mencionar, y es muy importante recalcar, que lo podemos encontrar en el sistema nervioso central, en la parte ocular, o también mucosas, en este caso genitales. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que una proliferación en estas áreas puede causar la misma proliferación que se da a nivel cutáneo. En su epidemiología es importante destacar que va a representar entre el 3 al 5% de todos los cánceres de la piel. Va a afectar en su mayor proporción a la raza blanca. Esta proporción se va a relacionar mucho con una exposición a los rayos ultravioleta. Va a ser más frecuentemente, se va a presentar que los epiteliomas o los carcinomas vasocelulares. Y por supuesto que el riesgo es muy alto de muerte y mortalidad. Es más frecuente en una relación de 2 a 1 que en hombres en mujeres. Es más frecuente este tipo de lesión. Va a representar entre el 2% de todos los cánceres altamente mortales. A nivel mundial se estima que va a afectar a cerca de 176.000 casos nuevos por año. Va a haber una mortalidad de 19.710 individuos y el riesgo de padecerlo va a aumentar con la edad. Se dice que entre más añoso sea el paciente, el mayor de riesgo es más alto de morir. Aquí en este pequeño cuadro que encontré tenemos una epidemiología, una incidencia de la nación argentina, en donde primeramente podemos observar que entre todos los tumores diagnosticados, que son cerca de 129.000 nuevos casos de cánceres, el melanoma va a ocupar el 1.3% de todos estos cánceres diagnosticados a nivel de la piel, lo que se va a traducir en 1.700 argentinos y va a ocupar el puesto número 20 de todos los cánceres diagnosticados en la nación. La muerte en estos casos, estos pacientes, va a ser de aproximadamente 592 argentinos, que se va a relacionar a más del 50% de todos los melanomas diagnosticados en pacientes de cualquier raza. Cabe mencionar que la proporción hombre y mujer con el trayecto de los años ha ido disminuyendo y ahora nuevos estudios pueden decirse que va a afectar en una proporción casi igual al hombre como a la mujer. En citología podemos nosotros mencionar que es una neoplasia derivada de los melanocitos, en el cual va a haber una exposición solar. Los rayos ultravioletas van a jugar un papel muy importante en estas alteraciones oncogénicas. Más que todo las quemaduras de la infancia, que a largo plazo van a traducirse en displasia y a largo plazo en un cáncer. Presencia de neodisplásicos, antecedentes familiares y mutaciones genéticas. En este pequeño esquema nosotros podemos observar que tenemos una piel normal en la cual hay melanocitos base hacia la parte del estrato basal terminal, en el cual va a haber una mutación oncogénica del BRAF, una RAS y el CAS-ARF, en el cual esto se va a hacer una proliferación benigna como un nevo. Este nevo, por la incidencia del PTEM, el SEKIT y el DEM9 y el MITF, va a proliferar y va a invadir en este caso la dermis y vamos a tener un melanoma como consecuencia de todas estas alteraciones moleculares. Se dice que solo el 25% de todos los pacientes con melanoma van a desarrollar un nevo previamente existente. Es decir, que la mayoría de los nevos lunares que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, solo un 25% se puede hacer displásico y terminar en un melanoma. Vamos a tener varias formas de presentación en este caso. Las formas de presentación vamos a clasificarlas en un léntigo maligno, vamos a tener una extensión superficial, un lentiginoso acral y un nodular. Vamos a hablar de cada uno de aquellos. El léntigo maligno es una exposición solar crónica que se presenta en la mayoría de ocasiones en ancianos o pacientes añosos. Va a aparecer frecuentemente en la cara.
Se va a presentar como una mácula negruzca, discrómica, extensa y de bordes irregulares, y el crecimiento va a ser muy lento. Se dice que el crecimiento va a tardar aproximadamente unos 10 años en dar esta manifestación clínica dermatológica. En esta fotografía nosotros podemos observar esta lesión dermatológica en el cual vemos esta mácula de bordes irregulares. Vamos a tener una simetría, en este caso, irregular. Vamos a tener distintos tonos de color y vemos que ya empieza a haber una extensión. Esta lesión macular se sobreentiende que va a tener más de 5 o 7 años en su progresión, y en este caso es la clínica característica de este diagnóstico. A nivel, en este caso histológico, nosotros podemos observar que hay un crecimiento confluente de unidades solitarias de melanocitos a lo largo de la unión dermoepidérmica formando pequeños nidos, es decir, un patrón lentiginoso. Estos nidos van a ser de distinto tamaño, grandes, pequeños, es decir, no van a tener un patrón totalmente difuso y van a estar dispuestos horizontalmente de tamaño y de forma variable, patrón nevoide o displásico. Va a tener una extensión hacia los folículos pilosos, se puede observar en la mayoría de los casos en la tosis solar prominente, invasión dérmica de los melanocitos atípicos, y va a estar íntimamente relacionado oncogénicamente con la mutación BRAF, pero no del B6E y el NARAS y el KIT. En esta microfotografía nosotros podemos observar una sección cutánea en la cual tenemos su epidermis y tenemos una dermis, pero a nivel, en este caso epidérmico, podemos observar una proliferación, en este caso, de melanocitos atípicos que tienen un globoide, un nucleoluminante y tienen un amplio citoplasma, en este caso menciona la literatura polvodiento o más anfófilo de lo común. Se va a observar prominentemente en la unión dermoepidérmica y va a ir hacia la superficie, como podemos observar. En esta otra microfotografía nosotros podemos observar que esta extensión, aparte de estar en la unión dermoepidérmica, se va a extender hacia los folículos pilosos, como podemos observar en esta microfotografía en el lado izquierdo. Es un folículo piloso que hacia la parte superior vemos una proliferación continua de estos melanocitos atípicos, hipercromáticos, de un citoplasma un evidente que se va a extender. Y del lado, en este caso derecho, podemos observar ya un patrón un poco más de nidos, recoconados, pero estos nidos son de distintos tamaños. A mayor aumento en su histoarquitectura citológica, nosotros podemos observar que estos núcleos, en este caso redondos, ovales, tienen una cromatina dispersa, gruesa, en este caso que forma como áreas celulares, con un amplio citoplasma polvoriento, y lo característico de este caso es que tenemos un prominente nucleo evidente. Es decir, el nucleo es muy evidente y muy eosinófilo. Eso es lo que nos da un patrón, en este caso, de un melanocito atípico. Y en este caso observamos que no hay una maduración. Es decir, todos son del mismo tamaño, forma, y no vemos alguna dificultad. Ahora tenemos la clasificación, la extensión superficial, que en este caso es la forma clínica más frecuente. Este va a estar íntimamente relacionado con una exposición solar aguda o intermitente, y bueno, se va a relacionar en su etiología con quemaduras solares de la infancia. Es decir, cuando nosotros somos niños no tenemos el cuidado prudente de rayos ultravioleta, y esto va a exacerbar a esa mutación oncogénica. Tiene una incidencia entre los 20 y 60 años, siempre se puede presentar mayormente en pacientes más jóvenes, y vamos a observarlo en su dermatopatología como una mácula con mosaico de colores que crece entre 4 a 5 años y luego infiltra, forma un nódulo, y este de acá va a dar metástasis en un 30 al 70% de los casos diagnosticados. Aquí podemos ver en esta fotografía dermatológica que vemos dos lesiones. Tiene una primera fase y una segunda fase clínica que ya nos da una característica. Acá vemos esta lesión macular térmica, en el cual tiene bordes irregulares. Vemos que el tamaño es mayor de 7 milímetros, tiene varios colores, un color más oscuro, más marronado, más claro.
y vemos que en este caso no es bien delimitada. Esta se conoce como fase de máculas de colores, fase inicial. Y una fase más tardía en donde podemos observar que esta misma lesión se empieza a sobrelevar. Vemos que acá es levemente sobrelevado en la fotografía derecha, pero ya a la izquierda ya se ve totalmente elevado, se ve más pigmentado, se ve, inclusive en ciertos casos se puede hasta ulcerar y adquiere una forma de nódulo. A nivel histológico hay que recordar que este es el subtipo más común de diagnóstico en melanoma en su clasificación. Va a tener una proliferación, en este caso simétrica, de melanocitos atípicos, con todas sus características, pero en este caso va a predominar unidades individuales de melanocitos en lugar de virus. Es decir, que va a haber melanocitos como que dispersos, separados, no forman ni lobulaciones ni cordones agrupados, va a estar muy separado en su forma particular, que es estructural. Va a haber una prominente propagación payetoide en un área mayor a 5 milímetros o mayor a 5,5 centímetros. Y este va a estar relacionado con la mutación BRAF B600C. A nivel histológico, nosotros podemos observar una sección cutánea en el cual tenemos la epidermis, tenemos su dermis, pero hay una proliferación de melanocitos neoplásicos redondeados, casi monomorfos, con amplio citoplasma claro y agrupado en nidos. En este caso vemos en microfotografía que estos nidos son todos parecidos en estas estructuras que dice el que no son nidos verdaderos, son pseudonidos. En este caso van a tener un halo más claro y vemos que están más dispersos. Pareciera que están unificados, pero están más dispersos y se encuentran ascendentes hacia la parte de la epidermis superior. Vemos como que van ascendiendo, afecta prácticamente toda la epidermis y va a tener un citoplasma mucho más claro que sus otras variantes. En esta microfotografía, a mayor aumento, podemos observar otra vez la misma sección cutánea, pero en este caso se cumple el criterio citológico que estos melanocitos atípicos van a estar dispersos y su citoplasma se observa mucho más claro en esta microfotografía, aparte que tiene un cristal muy adulto. Bueno, en esta última microfotografía podemos observarlo de nuevo, pero en este caso está empujando la epidermis hacia la parte más superficial. Es el caso permanente de epidermis y el resto prácticamente es la proliferación de estos melanocitos atípicos que son mucho más claros. El dato característico que son mucho más claros tiene el núcleo con las mismas características atípicas. Ahora vamos a ver la variante nodular, que está aquí la variante más agresiva debido a su crecimiento vertical, y es la que hay que tener más cuidado, porque esta variante nos puede dar una falsa sensación que la lesión no es maligna, que es bien delimitada, bien circunscrita, pero va a aparecer en cabeza, en tronco, que es una que deben tener en cuenta, y es un nódulo marrón oscuro o negro, que en este caso se observa claramente una hiperpigmentación macular, que en la periferia de la lesión se puede también observar. Acá, por ejemplo, vemos esta lesión nodular, en este caso, bien delimitada, distinta a las anteriores, creíamos que tenían bordes irregulares, este está bien delimitada, pero sobrelevada, en este caso se ve que está prácticamente superior uniforme. Es decir, que no cumple los criterios del dermatopatológico para pensar en malignidad. Pero realizando una biopsia, podemos observar en este caso ya una lesión atípica de los granulocitos. Como yo mencionaba anteriormente, en este tipo de variante no existe una regla del ABCDE, en este caso que son las características clínicas que vamos a tener de cada lesión. En este caso la simetría, cómo están los bordes, cómo está su color, cómo está su diámetro y su función, que más adelante lo vamos a explicar. No va a tener una fase de crecimiento radial y el componente de unión no va a allá el componente térmico. Va a haber una proliferación térmica nodular de melanocitos atípicos. ¿Cómo se observa en esta microfotografía? Acá estos melanocitos atípicos sí forman nidos bien circunscritos, es muy parecido a la variante lentiginosa, pero en este caso son nidos más bien circunscritos, un tamaño más irregular, tienen un citoplasma claro, pero pueden tener también un citoplasma
más anfófilo, más eosinófilo, y estos melanocitos proliferan en la zona dermotidérmica, rompen la membrana basal y empiezan a infiltrar. Estos aquí, en cambio, ya empiezan a infiltrar. Luego, en esta lesión, tenemos una sección cutánea, en este caso, pero con una proliferación que observamos que está invadiendo prácticamente todas sus dermis. Prácticamente está tomado partículas por la parte papilar profunda, y en este caso puede ser que se extienda hasta los dermis. Son melanocitos atípicos, como son los evidentes, pero en este caso pueden estar pigmentados. Es decir, tienen una pigmentación, o como no. Por eso es que este aquí el gran simulador, esta variante nodular, y es una variante que puede tener un pronóstico desfavorable si no se trata a tiempo. Aquí en esta microfotografía podemos también observar toda esa proliferación, cómo empieza a infiltrar toda su extensión y profundidad. Es decir, vamos teniendo una visión de los dos patrones. Y el indigenoso acrato, que en este caso es el que se suele observar en la planta de las palmas, en las manos, en los pies y en las uñas. Es la forma más frecuente de pacientes de raza negra, y en este caso el sol no tiene un papel fundamental. Es decir, el sol no hay ultravioleta, no tiene en este caso congénito. ¿Cómo se va a presentar? Va a haber una mácula en mosaico, que es la mácula de Hutchinson, que se la puede observar, es una mancha que crece, y algunos de estos pueden ser también melanoma. Aquí nosotros podemos observar este patrón de crecimiento, como se observa en la microscopía derecha, de un dedo del pie. En este caso podemos observar esa mancha que está mal delimitada con el patrón de mosaico, y en el lado izquierdo observamos que en este caso está en la uña. Cabe mencionar que puede afectar a ambas razas, pero el peor pronóstico es la raza de pacientes de raza negra. En muchos casos se puede ulcerar y no presenta en este caso pigmentación, y se puede presentar en la planta de los pies, como observamos en esta micrografía, una lesión nodular, ulcerada, bien delimitada. En este caso, da una alta sospecha de malignidad. La proliferación lentiginosa simétrica va a ser mayor a 7 milímetros. Los melanocitos en las puertas de las crestas profundas intermedias se van a presentar. Va a haber una afectación del conducto étino y va a haber una mutación, en este caso, de los cogenquil. Aquí en esta microfotografía nosotros podemos observar una sección, en este caso total, tenemos que tenemos una dermis, que vemos en una epidérmica en las crestas, una proliferación de melanocitos atípicos, pero esto tiene algo característico, que estos melanocitos van a ser como fusiformes, es decir, van a tener una forma alargada, como que se fuese una estructura, en este caso fusocelular, pero van a tener las mismas características citológicas de un melanocito. Tiene su nucleolo, tiene un amplio citoplasma claro anfófilo, y puede presentar pigmentación como no. Y en este caso tiene un patrón netamente difuso. No se reconoce estructura, no forman nidos, no forman en este caso cordones, sino que es totalmente difuso, como observamos en esta fotografía, esta sección cutánea, en este caso el pie, pedimos ulcerado en la última foto. A mayor aumento, seguimos en piel gruesa, vemos que tenemos una capa muy gruesa de queratina, vemos la misma sección cutánea, pero en este caso vemos que hay una afección del conducto écrino, que es ese que está más en la cresta intermedia. Lamentablemente no enfoca bien el señalador, pero está en la cresta intermedia, hay un pequeño ducto, y los melanocitos atípicos están alrededor de la misma. Eso es muy característico de este tipo de lesiones. Y bueno, también tenemos variantes poco frecuentes que cabe mencionar que hay que expresarse y conocerlas. En este caso, el melanoma dermoplásico. Esto aquí se va a presentar así mismo en pacientes de edad avanzada, con una piel que está muy afectada por el sol. Va a haber una proliferación dermapausinal, es decir, que hay pauce celular, es decir, que hay poca celularidad sutil de células fusiformes, similar a una cicatriz.
Puede ser un melanoma de células fusiformes, pleomórfico o similar a un sarcoma o solo una desmoplasia parcial, depende cómo serán los patrones que podamos ver. Va a haber una proliferación melanocítica funcional litiginosa típica, en la mayoría de los casos un 50%, va a haber agregados linfocíticos perivasculares y hay un neurotropismo. Aquí se ve en esta microfotografía, vemos, vemos prácticamente en su dermis una desmoplasia, vemos una escasa celularidad, pero a mayor aumento podríamos observar muchos celulares de melanocitos. No tengo una microfotografía más amplia porque no la encontré muy clara, pero si ustedes ven ahí que son esta forma, como ustedes se imaginen una estructura rosada que está dentro de esa dermis, van a tener esas mismas características. Y es amelánico, es decir, no tenemos un pigmento característico como otras variantes que podemos haber apreciado. Tenemos el melanoma nevoide, este de aquí es una silueta, en este caso verrugosa, con forma de patalidad, va a tener una simetría muy sutil, no va a tener una fase de crecimiento radial, las crestas intercalares van a ser largas y delgadas debido a las papilas rellenas, que se va a hacer el signo de la camisa abultada. Va a haber una pseudo maduración, es decir, va a haber una falsa sensación que están madurando sus melanocitos y va a haber algo importante para saber que es malo esto, una alta actividad necrótica. Aquí observamos en esta microfotografía una sección cutánea con su epidermis y vemos esta proliferación de melanocitos que está en una de sus crestas más abultadas. Esta cresta que está en el lado derecho se ve como que forma una especie como de abultamiento. Ese es el signo de la camisa en este caso. Da la impresión que estén madurando porque si nosotros observamos esta microfotografía en todos sus campos, en todos sus estudios, vemos que está una pareja que está madura, pero sigue teniendo sus núcleos ovoides atípicos, núcleos evidentes, a veces se encuentra pigmento. Este es un conjunto de estructuras que nos pueden hacer pensar en algo benigno. Por eso en este caso, si tenemos dudas, se solicita inmunohistoquímica, pues el S100 o el H945, que nos ayuda a expresar los melanocitos, en este caso atípicos, con su patrón característico. Y por último tenemos el melanoma que sube un neo azul, que este de aquí es muy raro, es muy infrecuente, pero se puede observar en un neo azul persistente en la periferia. En este caso va a tener una alta densidad celular sin estroma intermedio, va a tener áreas de necrosis, va a haber una pérdida nuclear del linfógeno BAP1 y una mutación del GNAQ, NA11, CIS, LTR2, ACE1AX y una mutación del BAC1, LGC3B1 y un evento secundario del BAP1 que en este caso habla que es un peor pronóstico cuando se lo detecta en estos tipos de pacientes. Aquí están varias microfotografías de un caso presentado por la Universidad de Navarra. En este caso observamos del lado derecho en la fotografía A que vemos una formación nodular, que en su superficie se ve muy azulado, un azul prusiano, muy característico de un neo azul. Ya en los cortes histológicos, es decir, se hizo el estudio, observamos que hay una proliferación celular de células pigmentadas, atípicas, con clonos evidentes, que tiene un patrón variado de esposo celular, un patrón en este caso tipo sarcomatoide, algunos son ovoides, con su nucleo evidente como se ve en la microfotografía B en la parte superior. En la C vemos que prácticamente está tomando toda la dermis de la lesión y son muy atípicos. Hay áreas de necrosis y se le hizo un BAC1 en el cual expresó positivo en los melanocitos afectados, como vemos en la microfotografía D. Es un BAC1, es decir, que esta paciente tiene un pronóstico no muy favorable porque se le hizo un cogen a aquella paciente. Aquí se lo puede ver en esta microfotografía, esta proliferación, como les digo, es como que muy fosocelular, son células como alargadas, pero atípicas y tienen pigmento, como no puede aparecer y toma todo el estroma. Por supuesto, vemos que a nivel de la epidermis está respetada, no hay lesión, es decir, una lesión netamente que afecta la dermis. Muy bien, luego de ver la clasificación de patrones, vamos a ver el diagnóstico.
Esto sí es muy importante tener en cuenta, porque nosotros los patólogos tenemos que tener un diagnóstico clínico previo. Tenemos que trabajar, como dice nuestro jefe, siempre con el dermatólogo, la dermatóloga, con una imagen característica para sospechar de algo, porque a veces mandan algo y nosotros no sabemos qué es. Y bueno, si nosotros podemos hacer esto, le preguntamos a la dermatóloga o dermatólogo cómo estuvo la BCD de esta lesión, para más o menos tener una idea. Y el gol estándar va a ser siempre, en este caso, la biopsia. Sea una biopsia, en este caso, incisional o una biopsia excisional. Incisional todo, incisional parcialmente y luego se hace el procedimiento quirúrgico. En la fotografía la puse como imagen del lado derecho, observemos una lesión macular, en este caso, que se ve algo irregular, que tiene un color diferente, que tiene en este caso un tamaño mayor a 6 milímetros. En este caso la puse para recordar el A, B, C, D, E de cada lesión. Bueno, ya que entramos en el ABCD, es importante tener en claro qué es, cómo se observa. Las características dermatológicas que hay que tener en cuenta y debe saber también el patólogo. ¿Qué significa la asimetría? Nosotros vemos que esta mancha macular, vemos que tiene una forma distinta, no es igual, no es bien delimitada, sino que está irregular. ¿Qué son los besos? Los bordes. Vemos que estos bordes son algunos espiculados, algunos están arromados. Vemos que son bordes irregulares, que no son normales en esta lesión macular. El sello y el color. Es importante siempre tener en cuenta que en las lesiones, en este caso melánicas, va a tener un patrón distintivo en la lesión. Es decir, va a haber un color más marronado, más oscuro, más hemorrágico o asconcerado. Eso también nos puede dar indicativo que hay que pensar algo mal. El D es diámetro. Para nosotros sospechar, dice la regla, que tenemos que pensar en un tamaño mayor a 6 milímetros. Es lo que mide el borrador de un lápiz, es decir, tener en cuenta el borrador de un lápiz, más de eso, con todas estas características, que ir pensando que esto puede ser un trauma. La evolución, ¿por qué es importante saber la evolución? No es lo mismo que yo pongo como ejemplo un término, un lunar, un neo, por ejemplo, que lo haya tenido toda la vida, que un neo, por ejemplo, que empieza a cambiar de color, se haga grande de la noche a la mañana, se vuelva a ser más pigmentado o empiece a ulcerarse. Es decir, esto de aquí fue evolucionando en el tiempo, como hablaban los patrones de la evolución, hasta transformarse en algo más. Porque si algo progresa muy rápidamente, vemos que cambia su forma, su tamaño, su coloración, hay que pensar que puede ser algo malo, ¿no? Al nivel de la dermatoscopía, esto es lo que llama el dermatólogo. Nosotros no lo vemos, pero quién sabe, nos mandan una biopsia con algo de dermatoscopía, sería fabuloso. Aquí vamos nosotros a observar esta lesión asimétrica con diferentes tonos de pigmento y hay un patrón paralelo hacia la cresta. Ahí podemos observar. En esta fotografía podemos observar que esta lesión macular, vemos que tiene distintos tonos de color. No es igual, ya se ve ahí que está irregular sus bordes, su tamaño es grande, y ya pensamos que puede ser algo malo. Y el dermatólogo inclusive lo puede pensar y le dice, sospecho de esto. Y a nivel microscópico, para reforzar y tener en cuenta, todas las proliferaciones, en este caso melánicas que vimos, tienen el mismo patrón, a excepción del patrón acá, que tiene ciertas características distintas, o el de neo azul, que es más fusiforme. Va a ser una proliferación atípica de melanocitos. Van a ser núcleos hipercromáticos y van a tener un nucleolo prominente, como observamos en esta microfotografía. ¿Sí ven? Si ven esto, si ven esto, si ven esto, tiene un nucleolo que te grita, te dice, mira, mijo, preocúpate, estoy mal. Hay pleomorfismo, hay veces, a veces son monomorfos, dependiendo del patrón que nosotros investiguemos. Van a ser núcleos hipercromáticos, van a tener una cromatina gruesa, polvosa, y van a tener un patrón infiltrante tipo epitelioide, fusiforme, en ciertos patrones. Pero otro dato importante a tener en cuenta es que este no madura como un neo que madura, y sabemos que eso es indicativo de benignidad. Este no madura, todo completamente tiene el mismo patrón. Y su citoplasma es un citoplasma más anfófilo, aocinófilo, polvoso, se llama en literatura, que es como que
tiene un patrón distintivo cada uno. Los métodos auxiliares que nosotros tenemos que tener en cuenta para diagnosticar el melanoma, bueno, primero la proteína NC100, el HMB45, el melanoma 1 y el I67, que esto de acá nos habla de proliferación. Hay que tener en cuenta que toda lesión de la piel que nosotros veamos que tenga un índice mitótico muy alto, hay que pensar que es algo malo, peor con las otras características. Todas estas aquí, pero el HMB45 y el melanoma van a tener una expresión citoplasmática fuerte y difusa. Es decir, como vemos en la microfotografía que está arriba, superior, vemos ese color como que más amarronado, expresa. Y esos son los melanocitos, en este caso atípicos. Un índice de mitótico muy alto, mayor a 20. Puse esta microfotografía de un HB45 para que se pueda ver a mayor aumento esa expresión fuerte y difusa, que esta es la variante nodular. ¿Se acuerdan que vimos que infiltraba, que era como un nódulo? Este de aquí se le hizo HB45 en un caso que tomé de la Universidad de Navarra y vemos que es una expresión fuerte y difusa citoplasmática de todos los melanocitos atípicos. Estos métodos auxiliares son importantes tener en cuenta cuando hay algún tipo de duda. Si lo creemos necesario, tenemos los recursos suficientes, pero si tenemos un buen dermatólogo, tenemos un buen macroscopista y tenemos una histomorfología completa, creo que es suficiente para cerrar el diagnóstico. Y bueno, si queremos algo más, podemos solicitarlo a un hospital de referencia. Luego ya de ver el diagnóstico auxiliar, ahora vamos a ver la clasificación del melanoma, que nosotros tenemos aquí estadificaciones. Esto de aquí es un método muy importante para el patólogo, también para pronóstico y también para ayudar a algunos pacientes que ven, como el método de Braidwood y de Clark. Estos, el primero que fue estudiado en este caso fue Clark. Que Clark en este caso es una clasificación que va a valorar la invasión del melanoma según la capa de la piel hasta que se extiende. Es decir, si nosotros vemos que afecta la epidermis, podemos decir que es un melanoma in situ. Si nosotros vemos el estadio 1, el estadio 2, si nosotros vemos que en este caso va a afectar, en este caso la capa papilar, en este caso va a ser 2. Si forma la papila y en este caso la capa reticular, va a ser en 3, que es un riesgo más moderado. Y si vemos que llega hasta la hipodermis, que es la parte más profunda, es un alto riesgo. Esto de acá se lo puede estratificar por un nombre, en este caso de estrato o de dermis en su clasificación, o por la medida. Insisto, menor de 1 milímetro, en este caso el riesgo es bajo, riesgo intermedio de 1 a 4 milímetros y alto riesgo mayor de 4 milímetros. Aquí están los niveles de Clark, más o menos expresado lo que les acabo de decir. El nivel 1 afecta la epidermis, en este caso. El nivel 2, la dermis papilar, que es importante tener en cuenta y conocer su estructuración. El nivel 3, unión entre la dermis papilar y reticular, es decir, que afecta a ambas. Y en este caso el 4, la dermis ya reticular. Y el 5, que esto es más modificado prácticamente en el 4, afecta al tejido subcutáneo, como podemos observar. Compromete toda la dermis papilar y toca la reticular. Ya cuando pasa a la reticular es 4. Y el 5 ya no podrá tener el poder de Así lo podemos observar en el nivel Clark. Pero actualmente el que nosotros más utilizamos, parte del Clark, que es un auxiliar importantísimo, es la clasificación del Breslow. La clasificación de Breslow, en este caso, nos ayuda a valorar, en este caso, la extensión de la lesión a nivel radicular. Es decir, engloba toda la lesión y nos da una medida. En este caso, la etapa 1 de Breslow dice que es menor o igual a 0,75 milímetros. El estadio etapa 2, 0,76 hasta 1,50 milímetros. El estadio 3, de 1,51 a 2,25 milímetros. Estadio 4, de 2,26 a 3 milímetros. Y ya cuando la etapa 4 es mayor a 3 milímetros, bueno, ya un pronóstico ya muy agresivo
metástasis que hay que sospechar. Ambos se utilizan, pero actualmente el Brelo como que da un indicativo, y este Brelo, si no me equivoco, se toma la primera medida desde el estrato granuloso hasta la última célula donde está la lesión. Es la forma correcta, como hay que medirlo, por si tú tienes un ejemplo. El fondo de la úlcera. El fondo de la úlcera. Hasta la última célula melánica típica. Y no es importante provocar el tipo de lesiones médicas, todas las lesiones de piel, sobre todo en neoplásicas, es importante para marcar si están no será. Cambia el pronóstico sobre tener melanoma ni cargar, pero en el epitelio maligno, en el vaso celular, siempre hay que consignarlo. Y en el caso de un melanoma que esté ulcerado, se mide el reglo desde el fondo de la base de muscular hasta la última célula. ¿Sí? Así también. Esa es la forma correcta en todo su espesor. Perfecto. Bueno, y aquí les pongo otra vez para reforzar y que ustedes se acuerden que es importante esta clasificación. Y miren la profundidad de milímetros desde el estrato granuloso hasta la célula melánica tumoral más profunda. Pero agregar también que del fondo ulceroso, porque hay una que se va a ulcerar, se toma hasta la última célula. En este caso, el estadio 1 va a ser una extensión menor a 75 milímetros, 96, y esto va a tener un pronóstico del 96% de sobrevida a los 5 años. Es decir, que entre la extensión sea menor, mayor, el paciente le va a ir mejor en su tratamiento de recuperación. Cuando la extensión es mayor de 0,76 hasta 1,49, baja 87% la sobrevida a 5 años. Estadio 3, la organización es de 1,50 a 2,99 milímetros, el riesgo ya elevado de metástasis, la sobrevida del 70%, y nivel 4, la expresión es mayor de 3 milímetros y el riesgo es elevado de metástasis en un 50% de sobrevida. Es decir, que entre mayor sea la profundidad, mayor el riesgo que la paciente fallezca, tenga una mortalidad por la metástasis que son sumamente agresivas y de muy peor pronóstico en este tipo de pacientes. Bueno, el tratamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un tratamiento quirúrgico y hay una radioterapia y quimioterapia. El quirúrgico es la base del tratamiento inicial, se debe dejar 1 centímetro de margen de seguridad en todo paciente que tengamos nosotros el diagnóstico. Con Brelo, en cambio, si es mayor a 1 centímetro, hay que buscar cambios centinela. Radioterapia y quimioterapia se obtienen escasos, en este caso, resultados y solo se usa de forma paliativa. Es decir, que por eso muy alta mortalidad del melanoma, porque no tiene. O sea, no se hace mucho, no se usa mucho ni la cirugía y el centinela de es decir, que el patólogo juega un rol importantísimo para dar, en este caso, el procedimiento que va a seguir el paciente. Y bueno, aquí yo hice un pequeño resumen del abordaje quirúrgico, que es lo que se hace cuando hay in situ, es decir, la extirpación es de 0,5 centímetros. ¿Qué pasa cuando hay un Brelo menor de 1 milímetro? La extirpación es de 1 centímetro, y cuando el Brelo es mayor de 1 milímetro, 1 milímetro en este caso, la extirpación va a ser de 2 centímetros y va a ser un ganglio centinela. Y este ganglio centinela se lo estudia. Si es positivo, se hace una linfadenectomía, porque el pronóstico de esta paciente es malo cuando hay, en este caso, un Brelo mayor de 1 o la extirpación, en este caso, 2 centímetros del ganglio centinela. Se hace este tipo de clasificación más para el cirujano que otra cosa. Por último, ¿cuál va a ser el pronóstico que nosotros vamos a tener en cuenta para saber qué tal le va a ir a este paciente? Primero, los ganglios linfáticos. La valoración linfática es importante. A mayor cantidad de ganglios positivos, peor pronóstico para el paciente. La localización. No es lo mismo tener, por ejemplo, un melanoma nodular de tronco que tener un melanoma a nivel sistema nervioso central. Son cosas muy distintas. El espesor del tumor, vimos el Brelo. A mayor es el espesor, mayor grosor, peor pronóstico tiene la paciente. El número de mitosis. Entre más mitosis tengamos, mayor proliferación tenemos en este caso y peor va a ser para la paciente. La presencia de remisión del tumor, que en este caso la remisión del tumor hablaba de los linfocitos que pueden estar cercanos hacia la lesión. Si hay una cantidad apropiada de linfocitos que podamos contarnos, es de buen pronóstico, pero si tenemos ausencia se vuelve de peor pronóstico. Es lo mismo que se aplica en otros tipos de tumores, se lo puede aplicar en el melanoma, y ahí lo pongo, inclusive hay un número de linfocitos infiltrantes en el tumor.
Cabe mencionar que en la actualidad hay una paridad, en este caso, hay una paridad en tanto en el hombre como en la mujer. En razas, lamentablemente, va a ser de un peor pronóstico para pacientes de raza negra que para pacientes de raza blanca. Se estimula porque esos pacientes dan clínica de un melanoma melánico, es decir, no hay una pigmentación, no hay una clínica característica y pasas apercibido. En cambio, los pacientes de raza blanca hay un factor, algo que llama la atención, hay una irregularidad, es como que más fácil. Y además que el patrón lentiginoso acral es de muy mal pronóstico para estos tipos de pacientes. Es decir, si diagnosticamos un paciente de raza negra, el riesgo de sobrevida es muy bajo en este tipo de pacientes. Cabe destacar que la exposición solar en el gen BRAF, mutación B6, son de buen pronóstico. Es decir, si nosotros tenemos estas mutaciones que se lo manda a biología molecular, el paciente va a responder muy bien al tratamiento y el índice de metástasis va a ser prácticamente nulo. Tener en cuenta siempre las clasificaciones de Clark, de Breglow, más que todo, para saber los tamaños y que nuestro cirujano haga el procedimiento correcto y que el paciente tenga una sobrevida favorable, y no olvidarse nunca del diagnóstico dermatopatológico, el A, B, C, D, E, que juega un papel crucial para nosotros los hospitales que a veces necesitamos más recursos, no tenemos tal vez una buena inmunohistoquímica o nos hace falta algo. Esto es crucial para poder determinar si una lesión amerita una mayor, en este caso, atención, un diagnóstico más estratégico. ¿Sabes en qué caso se aplica la biología molecular? Y en este caso la biología molecular se aplica más para el liginoso acral, para el nodular y más que todo el desmoplásico y el desmo azul, porque el pronóstico en este caso de sobrevida es muy menor, qué sé yo, al año, cuando se lo diagnostica, se diagnostica como un estadio muy avanzado, con una metástasis que ha afectado con una linfadenectomía, y no hay una... Sí, te digo, no sé qué hospitales pueden tener acceso a esa metodología diagnóstica, deben ser muy pocos, pero muy pocos a nivel de mercado, puede ser que haya uno. Sí, la biología molecular es un estudio que está recién entrando en el mundo del boom, muy costoso, pocos hospitales lo tienen, incluso hay hospitales que ni tenemos o no tienen, en este caso, inmunohistoquímica, que es como algo que ya se inventó hace más de 20 años, muchos hospitales tienen recursos porque es muy costoso acceder a este tipo de insumos, ¿no? Muy económico, aparte el especialista, porque esto tiene que ser valorado por un especialista con una experticia muy grande. No es que viene un patólogo que está en formación y puede dar este diagnóstico. Tiene que haber un nivel de experticia muy importante para usar estos recursos que a futuro les van a servir muy bien a los pacientes, van a beneficiar a ellos. Pero bueno, hasta que tengamos los recursos y se vuelva más accesible, hay que esperar un buen tiempo. Y recordar que el tratamiento en este caso se sabe enviar inhibidores BRAF, Venetoclax y Dabrafenib, inhibidores MEK, que en este caso es el Trametinib y el Comimetinib. Y bueno, es importante que actúan en los anticuerpos anti-PD4 y anti-PD1, los que hablábamos, los PD1 están muy relacionados con un pronóstico desfavorable. Y bueno, la quimioterapia clásica, que es la carbamazepina, que en este caso no se utiliza y no tiene un mayor efecto en este caso. Por eso el diagnóstico siempre tiene que ser inicial para que el paciente tenga un buen diagnóstico. Bueno, y eso es todo lo que les puedo presentar. Muchas gracias.